Nosotros arrancábamos el programa el día de hoy con datos ligados al café, porque, David, a la gente le encanta el tema de los números, ¿no? Cuando uno le da cifras. Pero yo sé que usted trae un tema de cifras que a mí me dejaba atónito y tiene que ver con el Transmilenio. Usted usa Transmilenio, ¿no? Sí, lo uso de manera constante. Perfecto. Cuando voy a la universidad o cuando también vengo acá a Blue. Entonces me parece que es un medio de transporte que funciona siempre y cuando pues esté de manera ordenada, ¿no? Usted, vamos a hacer le voy a hacer una pregunta muy ingenua. Usted cuando va en ese tramo, en ese trayecto, en el Transmilenio, ¿usted cuántas personas ve que se cuelan? Uy, no, innumerables. Y además, Gonzalo, o sea, es difícil contar, pero sí le voy a decir una cosa. A pesar de que la alcaldía de Bogotá ha tenido medidas, por ejemplo, puertas anticolados, torniquetes anticolados, la gente se ingenia para evadir el pasaje. O sea, no hay excusa y la gente pues sigue siendo con esa falta de conciencia para colarse. Dígame cuáles son los datos que nos trae con respecto al tema de Transmilenio y las pérdidas que hay a diario en este sistema por los colados. Gonzalo, pues Bogotá pierde diariamente 719 millones de pesos por cuenta de colados en Transmilenio. 719 millones de pesos por cuenta de colados en Transmilenio. Lo que representan dólares, que usted me pidió que convirtiera ese valor en $178,000 en pérdidas. O sea, es mucho dinero. Es una cifra muy escandalosa. $178,000 en pérdida al día. Al día. Es una cifra muy escandalosa, Gonzalo. Y para los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a través de Ditu, vamos a ver algunas imágenes de personas que se cuelan. O sea, y de manera... O sea, falta de conciencia, ¿no? Y también de querer a Bogotá, de querer la ciudad. No sé, Gonzalo, esto también hace falta también medidas más drásticas, multas más drásticas, porque estas imágenes que vemos a través de nuestras redes sociales son preocupantes, son muy preocupantes, Gonzalo. Y obviamente, para un tema de Bogotá, tenemos que poner sonoridad de la capital. Esta canción le fascina, sobre todo a nuestra directora Camila Zuluaga. David, le cuento lo siguiente. Bogotá al mes, por lo que usted me está diciendo, o sea, en 30 días pierde $5,340,000. Multiplique eso por 12 y esos son $64 millones. $64 millones. Sí, no, Gonzalo. pues, esto es una barbaridad. Gonzalo, pero además David me daba una comparación de la cifra de colados para que entendamos la dimensión. Sí, Gonzalo, o sea, el Movistar Arena más o menos le caben entre 14,000 personas, más o menos, y según cifras del concejal Jesús David Araque, del Nuevo Liberalismo, quien encendió las alarmas en el Cabildo Distrital, más o menos son 6,000 personas coladas diario. O sea, son más o menos casi la mitad de un Movistar Arena, Gonzalo. O sea, Dios mío. O sea, es difícil esta situación y como tratar como de digerir la falta de conciencia y de amar Bogotá, porque pues Además el peligro, cuando la gente intenta hacer eso, Gonzalo, se pone en peligro. Mucha gente ha terminado atropellada por los mismos buses de Transmilenio, porque es que se meten por el carril y eso es súper peligroso. Claro, pero fíjese que yo he visto algunas imágenes con respecto a los colados pasando por encima de los torniquetes. Eso se suele ver mucho también en los Estados Unidos. Ahora, Ana Cristina, permítame usted, yo no puedo entender cómo en un mismo país los ciudadanos se comportan de una forma diferente a tan solo kilómetros de distancia, porque lo que tengo entendido es que la cultura metro en Medellín es respetar el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, habrán sus colados, pero también comprar el boleto. Lo que pasa, Gonzalo, es que mire, cuando se construyó el metro de Medellín viene desde 1995 y antes de construirlo hubo una campaña muy fuerte para querer al metro antes de tenerlo. Es decir, la cultura metro no es una cosa que salió de un momento a otro, fue una cosa que fue trabajada y llevaban a los niñitos chiquitos de los colegios, de las escuelas. Y allá, digamos, es más como algo que se formó entre los usuarios. Mire, yo estaba buscando las
colados del metro, y la verdad es que son bajísimas, no solamente porque pues por la cultura metro, sino porque es muy difícil. Es decir, en las estaciones de metro pasar los torniquetes es difícil. Hay personas que están, pues hay vigilancia, pero digamos es muy difícil pasarse esos torniquetes, pero es principalmente por eso que le estoy diciendo a Gonzalo. De hecho, este 7 de agosto pasado, pues que están en la Feria de las Flores en Medellín, hubo un incidente en una de las estaciones en San Javier, porque hubo personas que se trataron de colar en la fila, e inmediatamente pues se detuvo eso, porque la gente no es solamente quienes se quieren colar, sino que las otras personas no permitan que eso pase. O sea, entender que cuando uno está en el transporte público y alguien se va a colar, esa persona no le está robando plata al transporte público, le está robando plata a uno también, porque es que ese transporte público es de todos. Entonces tener esa solidaridad, ni quitarme mi puesto en la fila, ni brincarse el torniquete, porque nos está robando es a todos. Claro. Por eso, Ana Cristina, por lo que usted dice, por lo que trae David a colación, e igual línea, tenemos en línea a Jesús David Araque, el concejal por el nuevo liberalismo que mencionaba nuestro compañero con respecto a esas cifras y esas alarmas que se han encendido por el sistema de Transmilenio y la pérdida que le significa a la ciudad de Bogotá. Concejal Araque, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo. Y efectivamente, nosotros queremos liderar esa campaña para recuperar el orgullo que se tenía en la ciudad de Bogotá por el Sistema Integrado de Transporte Público, específicamente por Transmilenio, pero sobre todo la recuperación de ese orden. Y parte de recuperar ese orden es dar la batalla con los colados, como ustedes bien lo mencionaban. La tasa de evasión el año pasado, en el 2014, fue del 13.11%. ¿Eso a qué equivale? 89 millones de personas que dejaron de pagar el pasaje el año pasado. 89 millones de personas que representan pérdidas diarias, como bien lo mencionaba David, de 719 millones de pesos. En tan solo el portal de USME, al día hay más de 6.000 evasores. ¿Qué generan? Pérdidas por 18 millones de pesos diarios en tan solo este portal. Eso es gravísimo para nuestra ciudad, porque concejal, eso... Yo me quiero detener un momento porque la cifra es sumamente alarmante, pero más allá de recalcar lo que ya dijimos con respecto a el número de colados, usted mencionó 89 millones de personas al año, eso es mucha gente. Es entender que esta cultura va a cambiar. ¿Cómo puede cambiar la cultura? ¿Será que hay un tema de certeza del castigo, que el colado sabe que no le va a pasar absolutamente nada? Efectivamente, aquí hay que tener en cuenta, como decía un antecesor, la zanahoria y el garrote. Parte de ese garrote no está funcionando en este momento. Yo le cuento, el año pasado se impusieron más de 174.000 comparendos por evasión, y solamente de esos 174.000 comparendos se pagó el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que esa imposición, que ese garrote no está funcionando para nada, porque la gente puede seguir, que lo sigan multando y no va a aprender, no va a pagar. Adicional a eso, desde la administración se están implementando sistemas. Hay que mejorar el tema de las puertas anticolados. Un contrato del 2021 por 31.000 millones de pesos, y el 66% de las estaciones aún siguen sin puerta anticolado. Entonces, es tanto de cultura, pero también de sanción, una sanción ejemplar, efectiva. Concejal, usted dice, vamos a poner en orden Transmilenio. También una de las problemáticas es la venta ambulante, por el lado del Ricaurte, los que transitamos por allá. Desde el Cabildo Distrital, ¿qué están haciendo pues para poner en cintura esta problemática? Bueno, efectivamente, el año pasado se dio ejemplo desde la gerencia de Transmilenio, recuperando estaciones como la de Ricaurte, donde salieron muchísimos vendedores informales que ponen en riesgo, sobre todo la operación y en riesgo la vida de los usuarios. Principalmente estas acciones se están realizando es para garantizar la seguridad. Hemos hecho también llamados a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para que nos apoyen esta batalla.
Transmilenio no debe de verse sola. Transmilenio es más que un sistema integrado de transporte público, es seguridad, el tema de los vendedores informales. No es posible que al momento no tengamos una caracterización real de la mayoría de vendedores informales en cada una de las estaciones. Y hacia eso le queremos apuntar, una interinstitucionalidad con todas las entidades y con un pie de fuerza también para que la policía a las afueras de las estaciones nos apoye, las alcaldías locales, los gestores de secretaría. Entonces es todo un conjunto para precisamente enfrentar no solamente la evasión, los colados, sino también la calidad del transporte. Sí. Pero mire, concejal Lara, que al comienzo de la entrevista, de la nota, escuchamos la canción que habla de Bogotá y la canción dice, es la ciudad de todos Bogotá, pero nadie se hace cargo. Y quiero referirme a eso, usted estaba hablando del garrote, quiero referirme a la zanahoria. Es decir, yo creo que aquí hay un componente cultural muy fuerte que tiene que ver con Bogotá, de falta de pedagogía. Estamos viendo el ejemplo, nos hablaba Ana Cristina, de cómo en Medellín, la gente de Medellín quiere su metro, ama su metro, no dejan que caiga un papel en el piso porque se sienten ofendidos. En Bogotá falta eso, es la ciudad de todos, pero nadie se hace cargo. ¿De qué manera piensan ustedes del Consejo, pero en general la administración, y pensando además lo que viene, que es el metro de Bogotá, lograr que la gente que está en Bogotá, no solamente los bogotanos, sino los quienes habitan en Bogotá, se sientan enamorados de su Transmilenio y de su futuro metro? ¿Cómo lograr esa parte, señor concejal? ¿Ustedes qué han pensado? Claro que es lo más importante. Yo recuerdo la cultura del Transmilenio recién empezó en la administración del alcalde Enrique Peñalosa y eso era un orgullo para todos los capitalinos. Lastimosamente hay que recordar que el sistema se dejó deteriorar por varias administraciones y hoy tenemos una crisis en la calidad que presta el sistema integrado de transporte público. Allá queremos apuntar, mejorar la calidad que tiene el sistema para que volvamos a recuperar esa confianza en nuestro sistema. Nuevas medidas sociales desde febrero de este 2025, por ejemplo, programas de pasajes gratuitos para los mayores de 62 años, programas para personas con discapacidad, hogares en pobreza y pobreza extrema, descuentos para que la gente vuelva a utilizar el sistema integrado de transporte público, pero sobre todo se está viendo en esta administración la infraestructura. Es necesario, por ejemplo, ver la ampliación que se ha realizado en diferentes portales de nuestra ciudad y eso es uno de los proyectos que tiene el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, precisamente para garantizar un transporte digno. Hoy yo venía en Transmilenio, le envié un mensaje a la gerente de Transmilenio mencionando que lastimosamente seguimos con la falta de frecuencias en nuestro sistema. Hay que mejorar esa frecuencia para que la gente se sienta cómoda, se sienta con un buen servicio. A eso le estamos apuntando para recuperar precisamente ese orden, pero también ese orgullo, que la gente entre a una estación y no vea al vendedor informal, no vea el recibo, no vean los colados, porque si no, ¿con qué ganas uno va a seguir pagando ese pasaje de Transmilenio? A eso le estamos apuntando y esas son las medidas que se está tomando desde Transmilenio en este momento. Sí, hay que separar claramente el problema de los vendedores ambulantes desde los colados, porque los vendedores ambulantes son personas que están tratando de tener una vida, de vivir y llevar comida a su casa, mientras que los colados lo que están haciendo es robándole al sistema, son bandidos. O sea, hay una cosa que nos impresiona mucho a las personas que no vivimos en Bogotá y cuando vamos a Bogotá y es cuando uno ve que se cruzan esas calles para irse a colar. O sea, la primera vez que yo vi eso, yo dije, ¿qué es esa locura? Cuando el taxista me explicó, no, es que esa gente se va a ir a colar a Transmilenio. Yo no podía creer esta locura de la cantidad, porque es que además se tiran hordas, son hordas de personas las que se tiran a colarse y es una cosa terrible. Usted nos hablaba de la sanción y yo le quiero preguntar en este trabajo, en esta campaña que usted está adelantando, ¿usted tiene cifras de cuántas personas han sido sancionadas? ¿Cuál es la sanción por colarse en Transmilenio? ¿Cuántas personas han cogido? Como lo mencionaba, 174.000 comparendos impuestos el año pasado. Un comparendo por colarse está en aproximadamente 125.000 pesos. Y de ahí, ese pago que no está llegando, porque solamente el 6% es el que evidencia su pago en el sistema, es lo que nos hace ser tan
flexibles. Yo creo que ese garrote sí hay que aumentarlo. Yo aprovecho tu pregunta y hago una diferencia. Efectivamente, los vendedores informales hay que caracterizarlos y por eso le hemos pedido al IPES que los caracterice, que digan qué vendedores son vulnerables y qué vendedores no, porque de acuerdo a esa información el distrito también debe de actuar, brindarle la oferta institucional, por ejemplo a los vendedores vulnerables que están en la informalidad para darles toda la cobertura institucional. Eso es lo que queremos hacer con esta campaña, identificar todos los factores, pero también empezar a decantarlos. ¿Cómo podemos desde el Consejo de Bogotá, desde el distrito, implementar más políticas que ayuden a solucionar las problemáticas? Porque los vendedores informales... Sí, indudablemente Eso que usted dice es indudable, pues que ¿cómo van a hacer políticas públicas si no se tiene el censo? Pues necesitan tener esa caracterización, la tienen que tener para elaborar las políticas públicas, pero quisiera quedarme un poco en lo de las sanciones, concejal Araque, esos 125.000 pesos que pagaron todas esas personas, esa plata ¿a dónde va? ¿En qué la invierte Transmilenio? Y si esa parte, algo de ese dinero va a pedagogía o a qué tipo de programas, ¿en qué se usan esa plata? Bueno, principalmente a lo que le apuesta Transmilenio es presencia institucional y recuperar el control de las zonas críticas, porque sí se va incluso a cubrir el déficit que en este momento está en 3.1 billones de pesos. Ese es el déficit que tiene Transmilenio en este momento. Claramente ahí no solamente está el tema de los colados, sino el medio que también paga la ciudad o subsidia el distrito para que todos tengamos el pasaje. Adecuaciones en la infraestructura que ya lo mencionaba ahorita. Yo creo que es importante que se vaya a las puertas anticolados. Estrategias de sensibilización y cultura ciudadana, por ejemplo, entre Transmilenio y la Secretaría Distrital de Cultura se están aplicando programas constantemente para capacitar a los ciudadanos dentro de las estaciones y fuera de las estaciones. Esto es clave mirarlo, todos los convenios que está haciendo Transmilenio con la Secretaría de Cultura para sus programas, y ahí entra también lo que mencionaba ahorita de la zanahoria. Pues era importante entender los números, era importante entender lo que va a pasar de cara al futuro para que estas cifras se reduzcan. Impresionante, 719 millones de pesos por cuenta de los colados es lo que se pierde diariamente en Bogotá, lo que pierde la ciudad. Estamos hablando de 89 millones de personas que se cuelan todos los años. Jesús David Araque, concejal por el Nuevo Liberalismo, gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio. No, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y poner sobre todo este tema en el radar, tanto de la administración distrital, pero de forma interinstitucional. Necesitamos recuperar el orden, necesitamos recuperar la seguridad, la calidad de transporte en nuestra ciudad. Y es importante que todos estemos articulados. Bogotá necesita que Transmilenio vuelva a ser su orgullo. Esto es un trabajo en articulación constante. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 11:17 de la mañana y nos vamos ya para Cartagena al Congreso de la ANDI porque Marcela Peña, salió el dato económico que muchos estaban esperando. A ver, el PIB, ¿cómo se movió la economía de Colombia?